primero, acudir al referéndum no es nuevo, aunque a veces pueda ser dar resultados negativos, como ocurrió con la Constitución Europea en Francia y en Países Bajos. Pero no hay que olvidar que la Constitución Europea se aprobó por referéndum, o se sometió a referéndum en España y en Luxemburgo, y se ganó ampliamente, ¿no? Yo creo que esto responde ahora a varios tipos de factores. Uno es la crisis del sentido democrático, en el sentido de que estamos vaciando un poco la democracia nacional sin reemplazarla realmente por una democracia europea. Entonces se trata de volver a que desde las naciones, de los estados, desde los parlamentos nacionales, se recupere poder y control sobre el proceso de integración europea. Y luego se debe mucho a problemas internos y a razones internas. Grecia lo utilizó, Tsipras lo utilizó para mejorar su posición. En el Reino Unido yo creo que el referéndum sobre el Brexit se debe a un problema de Cameron con sus propios diputados euroescépticos del Partido Conservador. En Holanda a un cambio de legislación que va a hacer muy difícil aprobar cualquier acuerdo internacional europeo, no solo el de Ucrania, sino a lo mejor el TTIP o cualquier reforma de futuro. Y en Hungría también y otros es una forma de negociar, de presionar con la opinión pública nacional. Otros países lo hacen con sus parlamentos nacionales. Dinamarca usa eso mucho, Alemania también. Usan la opinión pública nacional para conseguir unos determinados objetivos en la negociación con el resto de los Estados miembros, ¿no? En la demanda británica estaba esa petición, pero en la respuesta europea, que ya se dio en el Consejo Europeo de febrero, se dejó tajantemente claro que la libertad de circulación de trabajadores no se podía tocar. Entonces lo que se puede tocar, y de hecho es una excepción que se da al Reino Unido, pero que también a lo mejor se sumarán a otros, son el acceso a los beneficios sociales, como se dice a las prestaciones sociales, que tengan esos trabajadores comunitarios en el Reino Unido o en otros países, ¿no? Y ahí ya es otra cuestión. Primero porque las prestaciones sociales varían de un país a otro, son muy desiguales, ¿no? Entonces eso se verá cómo se negocia. Pero yo creo que el principio de la libertad de circulación de los trabajadores y de las personas en Europa, en la Unión Europea, es un principio sacrosanto que si se toca se deshace la Unión Europea, que se quedaría simplemente en un mercado de mercancías, capitales y poco más, ¿no? Y las personas tienen que estar en el centro de esta creación. En primer lugar, diferenciar entre refugiados e inmigrantes, ¿no? Yo creo que lo que está pasando en Siria y la crisis de los refugiados sirios le plantea un problema moral y práctico a Europa, y que tiene que recordar de dónde venimos, porque aquí hubo muchos refugiados antes de la Segunda Guerra Mundial y después hubo muchos movimientos de refugiados. Entonces yo creo que sería muy bueno, primero, que se cumplan las leyes que existen, el derecho internacional, y que Europa sea generosa con nuestros refugiados. Otra cosa es que no estamos en situación de absorber todos los inmigrantes que quieren venir a Europa, aunque también vamos a necesitar mucho más inmigrantes de lo que la gente se cree. Eso requiere una política de inmigración común, y yo creo que España marcó la pauta pidiendo la colaboración de los países de origen, y se logró en el caso español con muchos países subsaharianos y con Marruecos, y también protegiendo las fronteras de una manera común. Hasta ahora Frontex era una institución muy mal dotada, y yo creo que hay que reforzar esa idea de que la frontera exterior de algunos países, sobre todo por ejemplo España, que está en primera línea eso, pero también de Grecia y de otros países, hay que protegerlas y gestionarlas
con medios comunes, no simplemente dejándole a los países que se ocupen cada uno de lo suyo, ¿no? Bueno, en los últimos años, sobre todo desde la crisis que empezó en el 2008, pero sobre todo a partir de 2010, hemos visto avances en unos años en términos de unión bancaria, de gestión común de los objetivos presupuestarios, todo eso que era impensable hace 10 años. Eso, al principio, siempre en la Unión Europea se empieza por lo intergubernamental y lo intergubernamental acaba transformado en comunitario, ¿no? En supranacional. Supranacional no implica que haya una autoridad arriba que imponga sus políticas, sino que los países comparten soberanía entre todos y la ejercen en común, ¿no? Entonces yo creo que se irá hacia eso, con geometrías variables. El centro de la Unión Europea es evidentemente la eurozona, y habrá que ver cómo se gestiona la relación con los ins y los outs. Y luego hay otros aspectos y otras dimensiones que requerirán nuevos sistemas, por ejemplo que está en los tratados de la cooperación reforzada, referido a la defensa, donde a lo mejor no todos quieren ni pueden participar. Es decir, que yo creo que hay a la vez supranacionalismo e intergubernamentalismo, ¿no? Lo que no creo es que Europa tenga una definición clara. No creo que sea ni vaya a ser una federación, ni un Estado federal, ni siquiera una federación de Estados-naciones, sino que es quizá un nuevo invento de forma política nueva, ¿no? Donde en algunas cosas será más que una federación y en algunas cosas menos, porque hay mucha diversidad, hay muchas lenguas y eso hay que preservarlo.